paz perdure y que esa paz contagie y que esa paz pueda ser transmitida a todos los hermanos y hermanas con los cuales podamos tener algún contacto, con los cuales nos relacionamos. Nuevamente estamos en este su programa en la Escuela de la Virgen María, tratando de ir conociendo poco a poco ese misterio en el cual pues nuestro Creador tuvo a bien incluir a nuestra Madre, la Virgen María. Les saluda nuevamente el hermano Pepe. Aquí estamos con todo el deseo de querer seguir aprendiendo, de querer seguir descubriendo junto a ustedes toda esa labor, toda esa misión de la Virgen María. En este día, por estar próximos a una fecha tan especial, una fecha que todos los cristianos católicos y otros pues, no católicos nos hemos unido en este fervor, en esta alegría, en este gozo, ya que estamos próximos a que ese gran hombre que Dios quiso que naciera en esta tierra salvadoreña, será reconocido su misión, será reconocida esa obra por nuestra Santa Iglesia Católica. Será reconocido Monseñor Romero este 23 de mayo, un día muy especial, un día de júbilo, en el cual pues nuestra iglesia, especialmente en nuestro país, se llena de gozo, o debería de llenarse de gozo, pues no todos los días se beatifica una persona, y menos en nuestro país. Así que para este programa no vamos a apartar a nuestra madre, no. Lo que vamos a hacer vamos a hablar un poco de Monseñor Romero y de alguna manera pues también vamos a tomar en cuenta el ejemplo de María en el mismo Monseñor Romero. Así que nos vamos a poner en la presencia del Señor para que todo lo que acá compartamos, hermanos, pues sea agradable a Él, para que todo lo que acá compartamos sea siempre guiado por la luz de su Espíritu. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, Padre misericordioso, gracias, mi Señor, por este nuevo día, por la oportunidad que nos has dado de poder contemplar, Señor, tantas cosas maravillosas en este nuevo día. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias, Señor, por el techo que nos has dado, por la vida, Señor, por el trabajo, por nuestros hijos, por nuestra pareja. Gracias, Señor, porque todo es por tu voluntad. Bendito seas. Gracias, Señor, que tenemos una cama en la cual podemos descansar. Gracias, Señor, que hay una cobija para cubrirnos del frío. Gracias, Señor, que hay abrigo, que hay ropa, que lo necesario tú lo provees, Señor. Bendito seas. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Envía tu Espíritu, Señor, para que en este momento todo lo que compartamos sea agradable a ti. Pero más que agradable, Señor, que sea para seguirte honrando, para seguirte glorificando. Bendito sea, Señor, ilumínanos, guíanos en este momento, para que lo que acá, Señor, compartamos sea también parte de la evangelización, Señor. Que nada sea humano, que todo venga de ti, Señor. Bendito seas. Gracias te damos porque estamos próximos a que nuestra iglesia, Señor, reconozca a ese hombre que siguió tus pasos, Señor. A ese hombre que al igual que tú, Señor, pues se entregó por este pueblo, luchó por este pueblo, Señor, y pues ahora nuestra iglesia lo reconoce como un beato, Señor, beato y mártir. Y nosotros pues nos sentimos felices y a través de este programa, Señor, queremos compartir ese gozo y esa alegría para que todos nos unamos en esta festividad, Señor, en este momento grato para nuestra Santa Iglesia, la Iglesia Católica. También a ti, Madre del Cielo, gracias, Virgen Santísima, sabemos que estás presente. Sabemos que siempre estás junto a nosotros, tus hijos. Bendita seas, Madre, quédate acá con nosotros también compartiendo esta alegría y este gozo que nos une como salvadoreños. Bendita seas, Madre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y
nos quedamos para seguir compartiendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, como les decía, hay gozo, hay alegría, hay felicidad, hay satisfacción. Bueno, ¿cuántos adjetivos pudiéramos mencionar? ¿Cuántos sinónimos pudiéramos mencionar de lo que en este momento como iglesia sentimos? Nos sentimos felices. Y aquel católico que no esté feliz porque Monseñor Romero será reconocido como beato y mártir, pues yo creo que no tiene una fe bien clara, una fe bien profunda. Monseñor Romero simple y sencillamente obró y actuó apegado a la voluntad del Padre. Decía alguien que con Monseñor Romero pasó Dios por El Salvador. ¿Por qué? Porque Monseñor Romero siempre se dispuso a servir a su prójimo. Su lema era sentir con la iglesia. Pastor que vive ajeno a la realidad de su pueblo no puede ser pastor. Pastor que no está viviendo con su pueblo lo que acontece no puede ser un pastor. Vive alejado de la realidad. Por eso también nos sentimos felices cuando oímos al Papa, a su santidad, el Papa Francisco, que nos dice que él espera pues que todos, sacerdotes, laicos, los miembros comprometidos de esta iglesia, que dejemos la comodidad, que vayamos a hacer el trabajo que realmente nos compete como iglesia. Eso es lo que el Papa Francisco en estos momentos está diciendo. Y vean qué importante que ya Monseñor Romero, 35 años atrás, ya lo realizaba. Monseñor Romero era alguien del pueblo, era alguien que se relacionaba con el pueblo. Por eso él conocía perfectamente el dolor del pueblo. Él conocía la crisis del pueblo y por eso es que él se identificaba denunciando, claro está, la injusticia, pero siempre anunciando el evangelio, siempre llevando esa palabra de esperanza, esa palabra de ánimo, que es lo que siempre va a tener necesidad el pueblo, de alguien que le anime, de alguien que le consuele, de alguien que le acompañe. Y eso era Monseñor Romero, alguien que acompañaba. Y vean qué importante, Monseñor Romero acompañaba a su pueblo en las luchas. Siempre que había algo injusto, pues Monseñor Romero estaba sin ningún temor denunciándolo. Y siempre estaba también Monseñor Romero dando a conocer las alternativas que la palabra nos presenta, las alternativas que Cristo nos da a conocer a través de su palabra. Eso era Monseñor Romero, quien señalaba el pecado, tocaba la llaga, pero también a través de la palabra de Cristo nos daba a conocer cuál era el camino correcto. Tanto denunciaba las injusticias de un bando como del otro. Muchos relacionan a Monseñor Romero como un izquierdista, como un revolucionario, como un comunista, como un agitador. Todos esos epítetos, hermanos, perdone, son equivocados. Monseñor Romero era y es el profeta. Monseñor Romero era un siervo de Dios, al igual que nuestra Madre, la Virgen María. Monseñor Romero sufrió junto al pueblo, padeció junto al pueblo y al igual que Cristo, hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, estamos próximos a la beatificación de Monseñor Romero. Vamos a comprender esto, hermanos. No es lo mismo ser beato que ser santo. No hay que confundir. Después de la beatificación, pues en la iglesia se reconoce la santificación. Pero, ¿qué es un beato? Dice que beato es una persona que ha sido reconocida por la iglesia, ¿verdad?, por haber llevado una vida cristiana ejemplar, digna de ser recordada y que recibe culto público en determinados actos y lugares. Eso es ser un beato, un cristiano que con su vida testifica, un cristiano que con su vida nos da a conocer el ejemplo de lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, al igual que lo hizo la Virgen María.
Pero el lugar que tiene la Virgen María nadie se lo puede arrebatar. Porque aparte de que María, su vida fue de santidad, es la madre del Hijo de Dios. Pero sí, es el ejemplo primordial, el ejemplo más grande es María. Pero Monseñor Romero también nos demuestra que podemos lograrlo. Él era igual que nosotros, de carne y hueso, pecador, con sus debilidades, con sus virtudes, con sus cualidades, bueno, como cualquier humano. Sin embargo, en Monseñor Romero también nosotros podemos reconocer y apreciar la capacidad que tenemos los seres humanos de alcanzar lo que Dios quiere que logremos. Lo que Dios nos ofrece es para todos. Monseñor Romero ahora pues está próximo a ser reconocido como un cristiano ejemplar. Esa es la beatificación. Ahora bien, se nos habla también en algunos casos de la canonización. ¿Qué es la canonización? Pues dice que la canonización es la declaración oficial por parte del Santo Papa de la santidad de un beato, con la que se autoriza su culto en toda la Iglesia Católica. Después de ser beato, pues Monseñor Romero, primeramente Dios, puede ser canonizado. Quiere decir que ya es el reconocimiento oficial del Santo Padre de la santidad de Monseñor Romero. Ahora bien, ¿qué es un santo? Según nuestra iglesia, dice santo es el que está dedicado o consagrado a Dios o a la religión. Dice que para alcanzar la santidad, dice, se necesita reconocer la intercesión. En este caso podría ser de Monseñor Romero, la intercesión de él en un milagro. ¿Por qué en uno? En el caso de Monseñor Romero, pues él va a ser declarado beato, ya fue declarado mártir, ahora va a ser declarado beato, lo que quiere decir que él solo necesita la intercesión de un milagro. ¿Para qué? Para que nuestra Santa Iglesia lo reconozca como santo. Si un hermano o hermana es solo reconocido como beato, pues entonces necesita por lo menos el reconocimiento por parte de la Iglesia de su intercesión en 2 milagros. Bueno, dicho esto, comprendido lo que es la beatificación, la canonización y la santidad, ahora podemos preguntarnos, ¿qué es lo más importante que nosotros buscamos en la Iglesia? ¿Qué es lo más importante que Dios nos ofrece a nosotros como cristianos? ¿Por qué tanto esfuerzo, tanto sacrificio de Cristo y de tantos otros santos que han alcanzado, que han llegado al final? ¿Por qué el interés? ¿Por qué nuestra iglesia se preocupa en dar a conocer, o mejor dicho, en animarnos a alcanzar la santidad? Bueno, lo que Dios nos ofrece es la salvación. Lo que Dios nos ofrece es una vida eterna. Lo que Dios nos ofrece es una vida que no se terminará. Una vida que no tendrá fin. Como el mismo Cristo que venció a la muerte. Como el mismo Cristo que resucitó. El ejemplo está en Cristo. El ejemplo está en su madre, la Virgen María. Y el ejemplo está también en otros santos de la iglesia que ya lo han logrado. Pero para lograrlo hay un propósito grande. Y es lo que todo cristiano debe de tener en mente. Y cuando digo cristiano, no solo los católicos. Todo cristiano debe de tener un propósito grande, que no es la salvación directamente, hermanos. Porque para llegar a la salvación es como el último objetivo. Pero antes de alcanzar la salvación hay otras cosas que tenemos que lograr. Porque la salvación no es automática por el simple hecho de que yo sea miembro de una iglesia, que esté presente en una iglesia. No. La salvación llega como un todo, como lo más fundamental, como lo más importante, pero previo a otras cosas que necesitamos como cristianos. Vamos a compartir la primera
Vamos a compartir esta lectura en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo del 15 al 16. Dice así: el que a ustedes los llamó es santo, y también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, ustedes serán santos porque yo lo soy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, les decía que para alcanzar la salvación es importante que primero dentro de nuestros propósitos tengamos alcanzar la santidad. Eso es importante, eso es vital. Yo siempre que he compartido temas relacionados a esto, le digo a los hermanos y hermanas que no importa en la iglesia que usted esté, hermano, no importa en la iglesia que esté. Y cuando digo no importa, no es, ¿verdad? Porque usted no debe tener cuidado si está en una iglesia donde lo están invitando precisamente a buscar la salvación. Cuando digo que lo importante es lo que nosotros estemos haciendo, cumpliendo lo que Dios manda, lo que nosotros estemos haciendo realmente cumpliendo la voluntad de Dios. Sí importa la iglesia, y no es que me contradiga, sí importa, porque hay iglesias que realmente se vuelven como negocios, en donde usted se vuelve víctima de alguien que tiene otros intereses, pero le hace creer que lo importante es usted. Iglesia que no le invite a alcanzar la santidad, iglesia que solo le esté hablando de la salvación, pero que no le esté dando a conocer lo que se tiene que hacer, no puede ser reconocida como una iglesia. Iglesia que le esté diciendo a usted que con solo aceptar a Dios ya estuvo asunto arreglado, con solo que usted diga con su boca yo acepto al Señor como mi Jesús y Salvador, y ahí se soluciona todo, esa no puede ser una verdadera iglesia. Claro, hay un punto de partida, y el aceptar a Dios, el someterse a la voluntad de Dios, implica muchas otras cosas. No es solo decir que sí, hay un compromiso, y el compromiso más grande es personal. Después vienen otros compromisos como iglesia. Pero en este caso el Señor dice, el que a ustedes los llamó es santo, y también ustedes han de ser santos en toda su conducta. De este texto parte la iglesia, ¿para qué? Para que ahora estemos hablando de la beatificación de Monseñor Romero. Dice que beato es el que ha sido, dice, reconocido por haber llevado una vida cristiana ejemplar. Dio testimonio en toda su conducta. Acá lo dice en la primera de Pedro, el que a ustedes lo llamó es santo, y también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Eso es lo que ha logrado Monseñor Romero, una vida ejemplar. Más adelante, según dice la Escritura, ustedes serán santos porque yo lo soy. Ese debe de ser el compromiso de nosotros. Ese debe de ser el propósito día a día, hermanos. Cuesta, es difícil. Pocos lo han logrado. En la Iglesia Católica se reconocen aproximadamente unos 10,000 santos, aproximadamente, de millones y millones que han existido, de millones y millones que han estado luchando por alcanzar la voluntad de Dios. Ahora bien, esos son los que la iglesia reconoce, 10,000 aproximadamente. Pero hermano, yo quiero decirle algo. Hay muchas personas que han llevado una vida de santidad y posiblemente la iglesia no los reconozca por A, por B o por Y motivo. Pero qué importante es que nosotros nos sintamos invitados a buscar esa santidad en toda nuestra conducta, siguiendo, imitando el ejemplo de Cristo, imitando el ejemplo de su madre, dejándonos llevar, dejándonos guiar por ese Espíritu Divino que nos conduce. Ahora bien, Monseñor Romero ya lo logró, ya lo alcanzó, pero nosotros, hermanos, dentro de la iglesia, ya nos preguntamos cuál es el propósito, qué estamos haciendo dentro de la iglesia.
estamos pasando el agua, hermanos. Estamos ocupando la iglesia como un paraguas para cubrirnos de la lluvia, de ese torrencial de problemas que tenemos, de esas situaciones que nos angustian. ¿O estamos ocupando la iglesia como una sombrilla, refugiándonos de aquello que nos amenaza, cubriéndonos de aquello que nos puede alcanzar? ¿O estamos ocupando la iglesia como un escudo? Aquí nadie me va a tocar, aquí nadie me va a alcanzar, porque siempre me van a ver como un cristiano, aunque en realidad no lo sea. ¿Es una armadura la iglesia, pero una armadura falsa, o es una armadura verdadera que nos ha hecho nuevas criaturas? Es una armadura que nos ha forjado o que nos ha formado como vasos nuevos. O simple y sencillamente estamos en la iglesia porque algo acontece y en este momento necesitamos de nuestro Creador. Y en este momento, pues la aflicción, la preocupación nos ha llevado a refugiarnos a la iglesia. Yo quiero decirles, hermanos, no importa la causa por lo que a usted haya llegado a la iglesia, no importa la preocupación que a usted le haya llevado a la iglesia, lo importante es que ya está dentro de la iglesia. Y ahora que está dentro de la iglesia, hermano, hermana, lo importante es que usted empiece a descubrir ese verdadero propósito de estar dentro de la iglesia. El propósito de Monseñor Romero, no de él, sino que de Dios para Monseñor Romero, porque esa es la realidad. Nosotros debemos de tener propósitos personales, pero Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito especial, porque Él es quien nos eligió primero. De cualquier manera hemos llegado a la iglesia, pero ahora que estamos dentro de la iglesia, debemos de darnos cuenta a dónde es que Dios quiere que le sirvamos, a dónde es que Dios quiere que le seamos útiles. Monseñor Romero comprendió que el propósito que Dios tenía para él era el ser pastor. Pero desde ese propósito de Dios nace el propósito de Monseñor Romero, y era alcanzar la santidad. ¿Por qué? Porque con el servicio que cada uno de nosotros damos dentro de la iglesia, hermanos, nos permite ir avanzando y cumpliendo con la voluntad de Dios. Ejemplo, la Virgen María, que al decirle que sí al Señor, que al aceptar la voluntad de Dios, se sometió, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Ella permitió que Dios obrara en ella. Ella permitió que Dios la utilizara. De igual manera, Monseñor Romero. No fue difícil la vida de Monseñor Romero. Fue una vida de mucho sufrimiento. Fue una vida de ciertas irregularidades aún dentro de la misma iglesia. Ahora bien, Monseñor Romero ya alcanzó su propósito, murió cumpliendo lo que Dios le había encomendado, luchando por su pueblo, acompañando a su pueblo. Ahora bien, hermanos, en esta búsqueda de la santidad hay cosas que nos van mostrando lo que es el camino de Cristo. Hay cosas que nos van mostrando lo que nosotros tenemos que alcanzar, lo que nosotros tenemos que lograr. Hay cosas a las que hay que renunciar. Hay cosas que hay que dejarlas de lado por un propósito mucho más grande, por un propósito fundamental, cristiano, que se comprometa a buscar la santidad independientemente del servicio que esté dando dentro de la iglesia, independientemente de la lucha que lleve día a día como cristiano. Ese es el que va a lograr el fruto. Quizás no logremos ser reconocidos por la iglesia como santos,
Quizás ni nuestros mismos hermanos de la comunidad nos reconozcan como beatos, como cristianos ejemplares, pero sí Dios tomará en cuenta ese avance que tengamos en nuestra fe, ese avance que tengamos dentro de nuestra vida consagrada a Dios. Eso nadie lo puede pasar desapercibido. Posiblemente nuestra comunidad ignore la lucha que libramos día a día. Posiblemente nuestros sacerdotes no nos impongan una medalla de reconocimiento al final del año por lo que hemos avanzado. Pero sí es importante, hermanos, que tengamos claro dentro de la iglesia, lo primordial es buscar la santidad. Y en esa búsqueda de la santidad se agregan otros componentes que nos ayudan a seguir avanzando. Vamos como logrando, al buscar la santidad, vamos logrando otros objetivos en el camino. Vamos a ser personas de fe, vamos a ser personas de fortaleza, vamos a ser personas de caridad, vamos a ser personas con esperanza, y así, buscando la santidad, habrán otras cosas que se nos agregarán. Pero es importante, hermanos, que estemos claros que nuestro objetivo final es la salvación. Pero en busca de la salvación, primero tenemos que alcanzar la santidad. Ahora bien, dentro de los esfuerzos del cristiano, hermanos, siempre habrán riesgos. Siempre habrán riesgos y en algunos casos quizás como cristianos lleguemos hasta los límites de esos riesgos. Recordemos a la Virgen María, las dificultades que pasó, momentos que tuvo que huir, aún confiando en Dios, pero hubo momentos en que tuvo que huir. El mismo Dios Todopoderoso, en momentos de dificultad, les dijo que tenían que huir para esconder al niño. Dios con todo y el poder, que es indudable, pero hubo momentos en que María, José y el niño tuvieron que huir, tuvieron que refugiarse, tuvieron que esconderse, tuvieron que desviarse de la ruta. ¿Por qué? Porque son los riesgos que como cristianos tenemos que pasar, tenemos que vivir. Y todas estas situaciones, ¿a qué nos lleva? Si yo creo en un Dios de poder, ¿por qué tengo que esconderme? ¿Por qué tengo que refugiarme en algunos momentos? Bueno, sencillo, hermanos, es parte primero de someternos a la voluntad de Dios. Y es parte de creer en que todo lo que querramos alcanzar como cristianos no será regalado, no será fácil. Es parte de la lucha y, como repito, en algunos casos posiblemente tengamos que llegar hasta los límites. Y en casos extremos, pues lo que aconteció con Monseñor Romero. Vamos a compartir en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículos del 12 al 13, una lectura pues muy importante que nos viene también como a reforzar, como a acuñar una situación que muchos a veces no contemplamos o no tomamos en cuenta, que es parte fundamental del cristiano y que en el caso de Monseñor Romero pues sí lo reconoció, y no solo lo reconoció, sino que lo asumió. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 13. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mi mandamiento es este: ámense unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Y volvemos al lema de Monseñor Romero: sentir con la iglesia. Y vean hasta dónde lo llevó a Monseñor Romero su amor, primero a Dios, segundo al pueblo. Y no solo su amor, sino que su entrega, su disposición a la voluntad de Dios.
Mi mandamiento es este: ámense unos con otros como yo los he amado. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Monseñor Romero siempre supo que lo iban a matar. Monseñor Romero había recibido tantas amenazas que cada día que pasaba, pues, era un triunfo, era una victoria para Monseñor. ¿Se imaginan la vida, los momentos, las dificultades, el ambiente caótico que se vivía en esos tiempos? Que algunos de nosotros, pues, nos dimos cuenta el peligro que significaba andar en la calle de noche, el peligro que significaba ir a X o Y lugares, aún en nuestra misma casa. A veces nos sentíamos inseguros, quizás peor que ahora. Y con todo eso, Monseñor Romero tuvo que cargar. Con todo eso, Monseñor Romero tuvo que vivir. Claro, confiando en Dios, pero como cualquier humano, al igual que Cristo, cuando tuvo temor, cuando sintió miedo porque se acercaba el momento de morir. De la misma manera, Monseñor Romero, yo creo que cada noche que finalizaba, Monseñor Romero se sentía feliz de terminar un día sin que aconteciera ninguna novedad. Al igual al despertar, me imagino la felicidad que podía haber sentido Monseñor de dar gracias que en la noche no se hicieran presentes como antes se acostumbraba a sacar a las personas por pensar diferente. Fue una situación difícil, fue una situación que él como jerarca, como pastor de la iglesia, cargaba. Porque en Monseñor Romero también había muchas personas que depositaban sus angustias, lo buscaban para contarle lo que acontecía, las amenazas que tenían las personas, y aparte de las amenazas propias, Monseñor tenía que cargar con todas las demás. Monseñor tenía que escuchar a todo el que se acercaba a buscar un consuelo en él. Fue una vida muy difícil para él. Esa responsabilidad de estar al frente de la iglesia en un momento convulsivo, en un momento caótico, yo creo que era para enloquecer a cualquiera. Unos exigiendo sus derechos, otros atropellándolos, y todos esperaban de Monseñor Romero recibir la razón. Tanto el que atropellaba como el que recibía en el atropello esperaba recibir de Monseñor su aval. Pero Monseñor claramente sus respuestas eran en base a la palabra. Y eso es lo que muchos no queremos entender. Dicen: Monseñor el guerrillero, Monseñor el subversivo, Monseñor el comunista. Perdónenme, yo a veces casi me estalla la bilis cuando oigo este tipo de epítetos para personas que ni conocen la Sagrada Escritura, mucho menos conocen la vida de Monseñor Romero, mucho menos van a conocer la doctrina de la iglesia. Tal vez pueden ser parte de la iglesia, pero no conocen a profundidad el por qué Monseñor tuvo que asumir esa responsabilidad tan grande de cobijar al pueblo, de apoyar al pueblo que sufría, la preferencia por los pobres. Ese era el pregonar de Cristo. Y se relaciona con el lema de Monseñor: sentir con la iglesia. Un pastor que estuvo cercano, que llegaba a las comunidades. Por eso digo, lo que el Papa Francisco ahora está haciendo, Monseñor Romero de alguna manera ya lo había hecho. Acercarse a la gente. Nos admiramos cuando en las noticias nos dicen que el Papa viaja en el colectivo, que el Papa viaja en el autobús, que llega a comprar el periódico a la esquina, que va a la tienda, que va allá, que va aquí, y
que no anda seguridad. Nos admiramos porque no es lo común, no es lo cotidiano. Siempre ha habido una seguridad para ellos, siempre ha habido un protocolo para nuestros jerarcas, pero el Papa Francisco llega y rompe con esto y nos admiramos. Pero nosotros aquí los salvadoreños ya lo habíamos vivido con Monseñor Romero. La humildad y la sencillez que ahora le apreciamos y le reconocemos al Papa Francisco, nosotros ya lo habíamos vivido de alguna manera con Monseñor Romero. Bueno, ahora que él se ha beatificado, tendremos la oportunidad de conocer un poquito más de la vida de Monseñor Romero. Tendremos la oportunidad de darnos cuenta realmente quién fue Monseñor Romero. Perdónenme, salvadoreños ignorantes de lo que tenemos. Ahí vienen excursiones de extranjeros, hermanos. Van a venir, unos ya vienen de camino, unos posiblemente ya están hasta en el país, porque ellos a la distancia se han interesado por conocer la vida de Monseñor Romero y quizás la conocen más que muchos de nosotros y vienen a celebrar y vienen a conmemorar esta alegría que es nuestra, pudiéramos decir, y sin egoísmos, porque es un paisano nuestro. Pero no somos egoístas al compartirla con los demás, porque la iglesia es universal. Porque la iglesia no existe solo en El Salvador, ni solo en Huayúa. Nuestra iglesia bendita es la iglesia católica, que significa universal. Y qué maravilloso es que la beatificación de Monseñor Romero mueve hasta 2 jefes de Estado. Viene el presidente Rafael Correa, viene el presidente de Panamá, vienen otros vicepresidentes, y autoridades de distintos gobiernos mandan a sus representantes para algo que trasciende, pero que nosotros los salvadoreños no nos damos cuenta de la magnitud que esto significa. Aún, perdónenme, ni los mismos católicos nos hemos dado cuenta de lo que está próximo a acontecer. La iglesia, hermanos, tiene más de 2000 años. Y yo les digo, después de 2000 años y tantos más, por primera vez en El Salvador, de tantos miles de católicos que han existido, que existimos y que seguirán existiendo, por primera vez en El Salvador, después de 2000 años y tantos años más, será reconocido un hombre como un cristiano ejemplar. Miren, perdónenme, esto es más importante que si el Barcelona levanta los 3 trofeos que se están esperando que levanten. Esto es más importante que el 4º lugar que logró la selección de playa. Esto es más importante que si El Salvador fuera campeón del mundo alguna vez, venciendo a Brasil o venciendo a Inglaterra, los creadores del fútbol. ¿Se imaginan la alegría? ¿Cómo nos pusiéramos de locos los salvadoreños saber que El Salvador le gana una final a Brasil en el Maracaná o a Inglaterra allá en su país? ¿Se imaginan cómo estalláramos de locos, hermanos? Pues yo quiero decirles algo, esto que acontece o que va a acontecer próximamente, esto tiene más valor que todo eso. Las copas del mundo hasta se las roban. La copa Jules Rimet se desapareció, se la robaron porque era de oro valioso. Posiblemente al campeón de 1968 ya ni recordemos ni quién fue. Posiblemente lo que nunca se nos olvidará es la goleada que le metieron al Salvador de 10-1, la vergüenza que pasamos los salvadoreños con eso. Pero esto que está por acontecer, hermanos, esto no lo logra todo el mundo.
Esto es lo que todos los cristianos deberíamos de buscar, pero no todos lo vamos a lograr. Pero Monseñor Romero, un paisano nuestro, hermanos, ha logrado que la iglesia lo reconozca como un cristiano ejemplar. Mire, hermano, yo no sé qué tiene preparado o qué está pensando usted para este sábado 23, para la beatificación de Monseñor Romero. Yo no sé qué es lo que usted tenga preparado, pero yo le digo, por lo menos un par de cohetes los voy a reventar, porque no puedo hacer algo más grandioso. Por lo menos un par de morteros los voy a reventar. El sábado o domingo, no recuerdo qué día fue el partido del Barcelona, nomás se supo que el Barcelona ya era campeón de liga, ¡pum, pum, pum, pum! Y le digo a mi señora, ahí están felices celebrando que el Barcelona ya es campeón. Pues yo le digo, no está mal que lo haga, si es parte de su felicidad de celebrar que un equipo es campeón, pero esta es una felicidad más grande, y que nosotros los católicos no es que entremos en competencia con nadie, pero esto que va a acontecer, hermanos, es único. ¿Cuántos años más tendrán que pasar para que vuelva a surgir otro beato en El Salvador, hermanos? ¿Cuántos años más acontecerán para que volvamos a vivir un acontecimiento como este, hermano? Y mire qué dicha a nosotros, nuestra generación, testigos de la beatificación de Monseñor Romero. Cristianos católicos, sintámonos orgullosos. Bueno, si tengo entendido que en algunos templos, fíjense bien lo que les voy a decir, donde no son cristianos católicos, en Europa tienen monumentos de Monseñor Romero. Quizás no los tienen como santos, pero ya los tienen porque lo consideran a Monseñor Romero personaje ejemplar. Y ahora que la iglesia lo va a reconocer, pues es el momento propicio para que nosotros, los cristianos católicos, demostremos nuestra algarabía, nuestro gozo, esa felicidad de saber que lo que andamos buscando, esa santidad que buscamos, alguien ya lo está logrando, alguien ya está más cercano. Pues no nos preocupemos por correr. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos y dejemos que sea Dios quien nos juzgue si algún día lo vamos a lograr. Pero hoy por hoy, hermanos, yo los invito para ese día de la beatificación. Compremos cohetes, hermanos. Compremos cohetes, y a la hora, dentro de la Santa Misa, cuando Monseñor Romero sea reconocido como beato, pues demostremos ese gozo y esa felicidad que como católico nos embarga. Decía alguien, yo no soy católico, pero yo no puedo desconocer el rol fundamental que Monseñor Romero tuvo en la sociedad. Yo me siento feliz, y nosotros, hermanos, bueno, hagamos algo con lo que demostremos, algo con lo que demos a conocer que somos creedores de lo que Dios manda, y que reconocemos al hermano o hermana que logra o que alcanza esos propósitos que Dios nos pone. El cristiano, hermanos, obra de acuerdo a la enseñanza del Maestro. Los apóstoles obraron de acuerdo a la enseñanza de Cristo. Monseñor Romero obró de acuerdo a la palabra, a la luz de la palabra. Todo cristiano auténtico marca con su testimonio la voluntad del Padre y edifica con cada acción hasta consumar en plenitud con su misma vida. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Lo hizo Cristo, lo hizo Monseñor Romero, y es el ejemplo a seguir. Dar la vida por los demás, en el caso de ellos, pues textualmente la dieron
Pero nosotros también podemos dar la vida sin morir, podemos dar la vida por los demás, metiéndoles el hombro cuando lo necesitan, tendiéndole la mano cuando la necesitan, consolándolos, asistiéndolos. Es la forma de dar la vida por los demás. El cristiano obra de acuerdo a la enseñanza del Maestro. Para terminar, nos vamos a ir a San Mateo en el capítulo 25, versículo 40. El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Hermanos, Monseñor Romero lo que hizo fue cumplir con la palabra del Señor. Tenderle la mano al más necesitado, la preferencia por los pobres. Hermanos católicos, preparémonos para este próximo sábado. Está por acontecer algo histórico que, como repito, tenemos el privilegio de ser testigos de ellos. Si no tenemos estampitas de Monseñor Romero, consigámosla, merece que le rindamos culto. Si no tenemos algo para identificarnos que somos cristianos católicos y que reconocemos la obra de Monseñor Romero, pues preocupémonos. Porque para terminar quiero decir esto, y espero que nadie se moleste, pero hay que ser claros y honestos. Me da tristeza cuando hay católicos que no le rinden culto a Monseñor Romero, que no tienen una imagen de Monseñor Romero en su sala, pero que sí tienen una imagen o un cuadro del personaje que lo mandó a asesinar. Sí tienen una imagen con el puño alzado del hombre que lo mandó a asesinar, pero son católicos. Hermanos, espero que reflexionemos, que no nos sintamos ofendidos, que al contrario nos demos cuenta del acontecimiento grande que estamos viviendo y que este sábado, de cualquier manera, demostremos que pegando un cartel, un póster de Monseñor Romero en la entrada de nuestra casa, pero que la gente sepa que aquí vive un cristiano católico y que está gozoso de que Monseñor Romero será reconocido por la iglesia como un cristiano ejemplar. Hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y que esa paz permanezca, que esa paz no se pierda, que esa paz sea duradera, que esa paz sea eterna, porque la paz de Cristo no la puede arrebatar el mundo. Termino diciéndoles, hermanos, de que sintámonos felices, sintámonos gozosos, disfrutemos de este acontecimiento, démosle gracias a Dios por ser testigos de ello y que el Señor pues nos ilumine. Vamos a terminar este momento diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, gracias Señor, porque nos has permitido en este día hablar de un gran hombre, reconocer en Monseñor Romero también la voluntad del Padre, al igual que lo hemos reconocido siempre en nuestra Madre, la Virgen María. Gracias, Señor, porque nos permite ser testigos de este acontecimiento. Gracias, Señor, porque le has dado a este pueblo esa alegría en medio de tanta tristeza, en medio de tanto sufrimiento, Señor. Que la beatificación de Monseñor Romero, Señor, nos ayude, nos permita identificarnos con su causa, identificarnos con tu causa, Señor, y que nos una como hermanos, como verdaderos salvadoreños. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor, hermanos, esté con cada uno de ustedes. Que pasen una feliz noche.